¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar nuevamente en Estoy por Hoy. Estamos arrancando un nuevo programa en esta jornada con, bueno, el repaso, por supuesto, lógico de lo que ha sido un fin de semana en materia política muy importante. Hemos tenido elecciones en la provincia de Santa Fe, con la renovación también de las comisiones comunales en nuestra región, con la elección para intendente, una reelección que se ha dado por parte del intendente actual, Daniel Escalante, que ha renovado ya su mandato por los próximos 4 años, lo que ha pasado en la ciudad de Funes con la elección para concejales, con la victoria de Martín Papini, el candidato del oficialismo, del intendente Rolly Santa Croce, y bueno, diferentes aristas que van a ir quedando de lo que ha pasado, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, de lo que ha pasado en la provincia de Santa Fe, muchas cosas para poder debatir, muchas cosas para poder analizar en lo que es el panorama político de la provincia. Ahora lo vamos a charlar justamente con quien invitamos en el día de hoy, pero sin duda que es una elección que ha quedado marcada en la poca participación. Hay varios análisis para hacer que vamos a tratar de poder darle un poco el marco en el día de hoy, pero la realidad es que estamos en una situación, por lo menos dentro del aspecto político, en donde la gente, el público de a pie, la persona común, realmente está bastante cansada de ir a votar, de las caras, de siempre la misma metodología en cuanto a la mala política que muchas veces se implementa y de una situación hoy económica que algunas familias mantienen de manera angustiante, que hace también un poco diferenciarse, distanciarse de la política tradicional, generando bueno, la foto que hemos visto el pasado domingo, más allá de los festejos de los distintos espacios políticos, sin duda de la no participación que ha generado también la provincia de Santa Fe en materia de electores. Pero bueno, el que sabe y el que hemos invitado, como siempre es un amigo de la casa, es Alan Stumble, de Dixit Consultoras. Esto lo vamos a presentar bien y ahora vamos a hablar un poquito de qué se trata, pero siempre es un placer recibirte, Alan. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, gracias, Juan, muchas gracias por la invitación y bueno, gracias al canal también por recibirme, como siempre. Dixit, ¿así es? Dixit, Dixit, sí. perfecto. Ahí está, bueno, Dixit, gracias. Que es parte de un nuevo proyecto, ¿no? Es un nuevo proyecto, sí, que estamos empezando como para darle un marco a todo el trabajo que hacemos. Bien, Así es un en poco materia de consultoría, comunicación, eso, ¿qué vamos a encontrar, por ejemplo, asesoramiento. No, primero estrategias de posicionamiento, estrategias comunicacionales, más en estos tiempos donde el público parece que se aleja de la política. Claro. Bueno, el desafío es acercar la política a la opinión pública, entonces bueno, ahí es donde se necesitan este tipo de estrategias de posicionamiento, comunicación, marketing, digamos, un poco de todo, ¿no? Lindo momento. Lindo momento. Porque la verdad que, bueno, recién decía un poquito yo al principio, Alan, pero me parece que es una situación dentro del aspecto político, del acercamiento con la gente, te digo que bastante dramático, ¿no? Porque no es un fenómeno solo de la provincia de Santa Fe, que se ha dado también en otros distritos que han tenido, por ejemplo, elecciones provinciales, ¿no? Sí, no, sumamente desafiante. Acá claramente la gente le está mandando un mensaje a la política, que es decir, no tengo por qué escucharlos. Claro. O sea, que antes en otras circunstancias históricas tal vez era votar en blanco, o el voto nulo, o el mensaje como el 2001 fue el voto en bronca. Claro. El fenómeno de esta época, de este momento en Argentina, en nuestra democracia, es directamente, no me interesa, no tomo parte. Claro. Y eso se reflejó justamente en estas elecciones, que uno a priori podría haber dicho, no, bueno, las PASO la participación fue baja, las PASO en la primaria, sí. Y en las generales, no, bueno, va a ir porque esas son las definitivas, son en serio, va a ir más gente. O sea, esa era una lectura, si se quiere, por inercia lógica, se leía digo, eso, ¿no? Lógica, claro. ¿No? Y no fue así. ¿Y qué pasó? Fue más baja. ¿Qué pasó? Primero yo creo que hay una cuestión del desdoblamiento y el hecho de que en la mayoría de las localidades solamente se votó concejales. Y tiene que ver un poco con eso, es decir, ir a votar concejales solamente es algo como que no resulta tan atractivo o no parece algo tan urgente como que se juegue mucho. Claro. Después vamos a ver ahí unas placas, pero por ejemplo, tomando como un caso, la participación en Roldán fue más alta que en Funes, porque en Funes se votó intendente, en Roldán se votó intendente, claro. Y en Funes no, solamente concejales, como un ejemplo. Pero aún así, Santa Fe llegó a un nuevo piso histórico. Claro. Pasó de arriba del 50, que fueron las convencionales constituyentes, que ya habíamos puesto la lupa sobre este tema de la participación, ahora bajó a 48. Entonces, creo que es un mensaje del cual la política hoy tiene que tomar nota, porque
cualquier discusión o análisis que nosotros hagamos hoy acá, estamos hablando de una mitad de la torta. Claro, claro. Ahora todo coopera, ¿no? Pero el hecho de ir cada 2 años a las urnas, que vayamos de manera provincial, ahora tenemos que ir de vuelta a la elección en octubre para las nacionales, ¿eso desgasta también a la población que dice, che, yo no tengo más ganas de ir a votar? A ver, siempre está la tendencia de la agenda electoral por encima de las prioridades, ¿no? Claro. Es decir, los tiempos electorales siempre es como que generan esta cuestión de que la política se cierra y empieza a decir, bueno, a ver cómo vamos a plantarnos con respecto al desafío para llegar a la elección, y las necesidades están ahí. La gente toma esa lectura y bueno, y obviamente lo está manifestando en este sentido. Sí creo que es preciso volver a vincular la política para tener una representación más amplia, porque si nosotros estamos hablando de que la mitad de la torta no fue a votar, ¿a quién representa a quien resulta electo? Claro. Entonces estamos hablando de una representación de esa mitad de la torta. También hay una cuestión de, creo yo, de que hay que reforzar un poco talleres de formación ética, de renovar el compromiso, o sea, en las distintas instituciones, en los niveles de la sociedad, porque se tiene que entender también de que como ciudadanía en un sistema democrático tenemos también obligaciones como ciudadanos, o sea, no solamente la parte de los derechos, sino también de las obligaciones, e ir a votar es un día cada tanto para expresar nuestra cuota de poder en la urna. ¿Vos ves una generalidad, digamos, en cuanto a ese desencanto por ir a votar o por la política, o hay una franja etaria que a lo mejor, qué sé yo, el que a lo mejor tiene una cierta cantidad de años, a lo mejor un poco más grande, un poco más adulto, y dice, che, yo esto, ya la verdad que estoy cansado, y a lo mejor muchas veces uno dice, bueno, el joven, para ir a votar, por la experiencia, por todo, a lo mejor puede llegar a tener un poquito más de ímpetu, pero ¿hay una generalidad hoy? ¿Se nota un poco eso o no? Es transversal. Mira. Yo no lo... O sea, sí, generalmente la tendencia es que a los jóvenes, hay una mayoría de los 40 hacia abajo que como que le baja tal vez el nivel de esfuerzo para ir a votar, como decir, bueno, puedo no ir, no pasa nada, ¿sí? Pero también hay un desencanto, como decir, ¿para qué? Claro. Y eso es preocupante. Si nosotros empezamos a ver un interrogante como decir, ¿para qué ir a votar? Eso sí es preocupante porque nuestro sistema es el sistema, digamos, de convivencia que todos tenemos, un pacto democrático, y a partir de ahí se estructura todo lo demás. Entonces, creo que hay que tomar nota. Hay que tomar nota. No hay que solamente contentarse con el resultado electoral, sino empezar a analizar o a investigar qué es lo que pasó. Claro. Y no es algo que se agote solamente en Santa Fe. No, es algo que se ha replicado, ¿no? Ni en una ciudad, digamos, es transversal a la Argentina hasta ahora, lo hemos visto en otras elecciones que hemos compartido, qué sé yo. Misiones, bueno, Chaco creo que también. O sea, es algo que atraviesa a todo el sistema democrático. Aparentemente se va a tratar, bueno, o por lo menos ya empiezan las conversaciones para la reforma de la Constitución, algo que habíamos votado también en las PASO. ¿Hay una posibilidad ahí de que vayamos cada 4 años? ¿Hay algo que se está pidiendo de que no sea cada 2, digamos, las elecciones y que sea todo junto cada 4, ¿no? Exactamente. Bueno, eso en línea con lo que preguntabas antes. Se está tomando una lectura en este sentido, es decir, no, ¿por qué ir a votar cada 2 años? Claro. Al televidente que está del otro lado también decirle que vamos a tener elecciones en octubre de vuelta, nacionales. Ese es el tema, ¿no? Entonces, tal vez ahí haya más participación, porque siempre lo nacional parece como que se juega algo mucho más importante que a nivel local o provincial, como se define algo. Está bien como se tiene diputados nacionales, ¿no? Sí, pero se le da otro clima porque se nacionaliza, claro. Digamos, hay una competencia ya de, digamos, arranca de otra esfera, exacto. Los cargos ejecutivos también movilizan más, claro, ¿sí? Claro. Pero bueno, cuando es legislativo solo es un poco más complejo. Pero bueno, en la reforma constitucional justamente se está hablando de esto. Claro. En lugar de ir a votar cada 4 años, cada 2 años, que se haga cada 4. Y eso también creo que es algo positivo para los ejecutivos, para tener cierta gobernabilidad, para tener cierta planificación de gestión y no tener esas elecciones intermedias en el medio que otra vez te vuelven a llevar y
y tal vez te modifican un poco el escenario. Y también pondría un poco más en valor el acto de la elección en sí. Pero bueno, es una discusión que se va a dar ahora en el marco de la reforma constitucional que arranca ahora en julio. Alan, a ver, ¿cómo empezamos a analizar lo que fueron los resultados? El momento de la provincia de Santa Fe, lo que pasa con el oficialismo, lo que pasaba con las oposiciones, más esto que vos recién contabas, ¿no? También las categorías que muchas veces a lo mejor no seducen tanto al electorado para poder ir a votar. Sí. Bueno, hoy tenemos, si se quiere, 3 fotos. ¿Sí? Podemos sumar una cuarta, pero la primera foto de la que estuvimos hablando recién es la indiferencia, que es la gran protagonista. Es decir, no podemos decir quién ganó, quién perdió si hacemos a un lado que solamente votó menos del 50%. Entonces me parece que esa es la gran foto y la gran ganadora, la indiferencia. En segundo orden, después tenemos 2 fotos en cuanto a lo político. Una, que es la que transmitió el gobernador Puyaro, que es un mapa de la provincia de Santa Fe pintado de rojo, porque triunfó en 266 localidades, y le mandó un mensaje directamente a Buenos Aires, precisamente a la Casa Rosada, de que la casa está en orden, dice, con bien radical, un punto bien radical, de que se evitó el desembarco de La Libertad Avanza en la provincia de Santa Fe. Es una foto política de un gobernador sosteniendo su distrito. Después la segunda foto es la que muestra el peronismo. El peronismo dice, bueno, está muy bien la foto del territorio pintado de rojo, pero en las ciudades con mayor nivel de población, de 10, en 6 ganó el peronismo. ¿De 10? De las 10 más pobladas de Santa Fe, 6 ganó el peronismo. En 6 ganó el peronismo. Entonces, si tomás por cantidad de población en las ciudades, es decir, bueno, donde hay más gente, gané yo. Y un peronismo arrastrado por el piso, ¿no? No, bueno, pero a ver, creo que el peronismo está capitalizando muy bien gran parte de lo que es la recesión económica, ¿sí? Y el descontento. Se está enfocando ahí y por eso ha tenido el resultado que tuvo en los núcleos urbanos, principalmente en el cordón industrial. Creo que la victoria de Fray Luis Beltrán fue contundente, De Grandi logró sostener también Puerto San Martín, en Rosario ganó Monteverde, en San Lorenzo ganó el peronismo también. Entonces, todo lo que es el cordón industrial, ahí muestra fortaleza. En Villa Gobernador Galvez muestra fortaleza. Después en otras ciudades, Santo Tomé, por ejemplo, también ganó. Acá una acá cerquita, Cañada de Gómez. También. Entonces, muestra esa foto del peronismo. En las ciudades estamos nosotros y ganamos. En La Libertad Avanza, tal vez no tuvo la foto que quería, pero también no está disgustada con el resultado porque de 0 pasó a 30 concejales, creo, los representantes legislativos en toda la provincia. Lo dijo Romina Díez, ¿no? Lo dijo Romina Díez. La primera reflexión que hizo. Entonces decir, bueno, de no tener oferta política a pasar a tenerla, bueno, la lectura es positiva. Sumado a que ganaron en Casilda y en Villa Constitución. Lo de Villa Constitución es llamativo porque ahí está Sindar. Entonces, justamente el otro día hablábamos con un colega de decir, ¿cómo puede ser que donde hay una fundidora, donde está el obrero, digamos, votante arquetípico del peronismo, ganó la Libertad Avanza? Bueno, eso pasó mucho en la presidencial con Milei, ¿no? De ese, o por lo menos de ese campo popular que cierto porcentaje eligió a Milei como presidente. Ya 2 años, digamos, de otra vez decir, bueno, acompañamos a este candidato de ese espacio, empieza a ser también un tema de análisis. Sí, totalmente, pero justamente como la lectura te decía, digamos, viene todo el cordón industrial y aparece ese punto violeta ahí. Entonces eso fue llamativo, pero bueno, creo que de pasar a tener representación, que tuvo un buen desempeño electoral, pero es un tercio. No logró ser una alternativa superadora como fue en Capital Federal con Adorni, que lo pasó por encima a Santoro y a López Nato, la candidata del PRO. Alan, en cierta manera, ¿vos crees que lo de Unidos, el espacio que comanda el gobernador, quiere generar
ser, digamos, como estos famosos partidos provinciales que muchas veces marcan un camino a nivel nacional. Pasa un poco con el peronismo cordobés, me parece que pasa un poco de cierta manera con Nacho Torres, en Chubut, digo, se busca esa imagen. Yo no sé si te acordás, hace dos programas, creo que uno de los programas en los que vine, que habíamos marcado esto de prestarle atención a esos túneles entre los gobernadores. Claro. Que fue cuando Kicillof le prestó patrulleros a Puyaro. Sí, señor. Bueno, es lo mismo. Fíjate que hay una agenda común entre los gobernadores que tiene que ver con los ATN, los recursos que les corresponden a las provincias que los administra el Estado Nacional. Entonces, esa situación que los pone a todos en un lugar igual, está gestando ciertas alianzas. Creo que Puyaro está queriendo ocupar un lugar muy importante a nivel país con la región centro, con Yarlora y con Frigerio. Que se los nota muy seguido juntos. Se los nota muy seguido juntos, se van pasando, lo han institucionalizado ese espacio, se pasan la presidencia. La Liga de Gobernadores que conforman. La Liga de Gobernadores también. Se están aglutinando en un bloque de poder, porque entienden de que la puja es por mayor federalismo, mayor distribución de recursos hacia las provincias. Lo mismo pasa ahora con Cornejo, con Nacho Torres, que tuvo un episodio en el cual confrontó directamente al presidente. ¿Se acuerdan cuando dijo que le iba a cortar el combustible? Exactamente, sí señor. Después bajó de nivel, digamos, bajó un Firmó cambio el pacto con todo. de Mayo. Claro, exactamente, firmaron todo. Pero bueno, está esta tensión y está esta intención de construir un bloque de poder contra, o por lo menos para nivelar la discusión con el gobierno nacional. Y a 2 años en donde, en el momento que asumió Milei, esa primera etapa de jolgorio del gobierno, en donde realmente la imagen era muy alta, se le permitían ciertas cosas, ¿no? O sea, si uno tiraba algún mensaje no iba a confrontar, ahora es como que hay mucha más confrontación por parte de los gobernadores, da la sensación, ¿no? Y sí, porque ya tienen más una visión más clara. Por ejemplo, el caso de Puyaro ya pasó las intermedias. Claro. Y ahora le quedan las nacionales. Logró logró las reformas que tenía que atravesar, que era la previsional, la constitucional y la judicial. O sea, impresionante digamos, la cantidad de reformas que logró. Sí. Y logró tener la mayoría para digamos, de conformar, digamos, la mayoría para la reforma constitucional. Y bueno, y también logró sostenerse como un tercio competitivo en estas elecciones. Entonces, bueno, sí, en estos 2 primeros años, claramente el desempeño del gobernador fue exitoso. En términos políticos, ¿no? Totalmente. Después, claramente está esta intención de plantar la bandera del federalismo. Y los gobernadores, bueno, ahora justamente hay una tensión con el tema universidades, Garrahan, todas las cuentas pendientes que va pasando el gobierno nacional o que las va postergando, las están tomando todas juntas. Es como cuando vas metiendo varias cosas bajo la alfombra y se te empiezan a juntar. Y se te empiezan a juntar. Tienes una montaña. Claro, y llega un momento en que, llegó un momento de lavar, de limpiar el living y bueno, la levantan y te encontrás con todo eso. Y bueno, está pasando un poco esta cuestión. Al principio hubo mayor tolerancia, mayor intento de cooperación, pero después cuando se percataron de que Milei quería meterse en los distritos para competir y disputar las propias estructuras de poder de los gobernadores, bueno, ahí es cuando se genera esta disputa. Total. Por lo bajo hay un sector del peronismo o de la oposición también, que te dicen, bueno, ojo porque también perdió caudal de votos el oficialismo, Puyaro. ¿Vos lo analizás así o es difícil analizar esa situación cuando estamos hablando que no son cargos ejecutivos, como decías recién, y que a lo mejor la gente tiene otro tipo de ánimos a la hora de votar? No, a ver, tenemos que hacer un poco de memoria para poder plantear esto. La lectura del peronismo en ese sentido la entiendo con una lógica más estratégica. Claro. Para plantear, decir, miren cómo se vino abajo el capital político del gobernador. Pero la realidad es que Puyaro llega a la gobernación, Milei llega a la presidencia. Exactamente. Pero en ese momento histórico, en esa línea del tiempo, mucha gente que votó a Milei votó a Puyaro.
Claro. En ese momento Puyaro tenía los 2/3. El que votaba a Juntos por el Cambio antes y el que votaba La Libertad Avanza. ¿Por qué? Porque La Libertad Avanza no tenía una oferta política en Santa Fe. Entonces, en ese momento histórico, él tuvo esos 2/3. Que tal vez ese tercio libertario estaba más asociado a Carolina Lozada, que fue a la interna con él. Exacto. Una vez que se unificaron, terminó arrasando en esas elecciones contra Lewandowski. Ahora que La Libertad Avanza, desde Nación, está intentando territorializarse y bajar a cada uno de los distritos provinciales, esos votos de Milei tienden a conformarse en tercios, o a veces en mayorías, dependiendo de la provincia, ¿no? Exactamente. Y que siempre esa es la disputa con la cual jugaba el presidente con los gobernadores. Es decir, muchos de los que te votaron a vos también me votaron a mí. Claro. Entonces, confrontarme te puede traer malos resultados electorales. Ese era uno de los dilemas que tenía. El propio Puyaro tenía ese dilema. Ahora también esta última elección muestra que él también es un tercio. Que si bien no comparte con el presidente Milei, también logró sostener ese caudal electoral que en parte fue importante para que hoy sea gobernador. Vamos a profundizar un poquito más con el análisis. Hay unas placas que ha traído Alan, vamos a ir tratando de analizar también un poco esto. Pero bueno, lo íbamos hablando también. Esto es datos concretos de lo que recién comentabas, Alan. El piso histórico, ¿no? La participación que hemos tenido en las elecciones del domingo. Sí. Esto de la fuente es el Tribunal Electoral, o sea, claro, son los resultados del otro día. Fíjense, el 53,6 es el de las PASO de las constituyentes. Claro. Y hoy estamos hablando de un 48,2. Qué tremendo, ¿no? En promedio, ¿no? ¿Puede haber también influido el tema de las constitucionales? De los constituyentes, los convencionales constituyentes, vamos a llamarlo correctamente, que a lo mejor tenía, yo no sé si a lo mejor un interés un poco más determinado por parte de la gente, pero a lo mejor algunas caras, aparece Puyaro, aparece, o no. Yo la verdad que este año, por lo menos en lo que va de Santa Fe, no he visto la euforia electoral de una elección tradicional como siempre recordemos. No había atmósfera de se vienen las elecciones, nada. No había ánimo. No hay ánimo. Entonces creo que al no haber entusiasmo, al no haber un clima psicológico favorable para la celebración de una elección, bueno, se da la baja participación. Total. De ahí viene, ¿no? De lo que hablamos al principio. Después a eso se suman otras cuestiones, de que mucha gente no se enteró que se reforma la Constitución. Sí, o que no sabían que iban a votar, claro. No se sabía que se iban a votar, o se acordaban en la semana, claro. El domingo hay elecciones. Bueno, entonces también ahí faltó llegar, digamos, con campaña de información, es decir, bueno, el domingo se vota en la reforma constitucional, claro. ¿Sabés lo que es? Hace 60 años que no se reforma la Constitución. Faltó un poco de eso. Sí. Entonces, también esta cuestión de que no se sabía, que lo habíamos hablado también en el último programa, de que no se sabía que el mismo día de las primarias de concejales también eran las definitivas de convencional constituyente, claro. Que no eran paso de convencional constituyente. Así que, bueno, eso uno pensaba, la participación en ese momento fue baja, y uno pensaba, bueno, para la general repuntar, y no, fue al revés. Ahí lo que veíamos recién es que llegó al 48%. No nombramos el tema del clima. El frío. Que a lo mejor podría haber jugado también un poquito, ¿no? Y el que se estaba comiendo un locro, estaba tomando un vino tranquilo en la casa. Uy, tengo que ir. Cuando se dio cuenta le llegaron a las 6 de la tarde, ¿no? Sí. Vamos a seguir analizando, a ver qué más tenemos. Bueno, esto es lo que decías recién de la foto que muestra Puyaro, ¿no? Que creo que incluso cuando terminó, o por lo menos cuando se empezaron a conocer los datos el pasado domingo, fue lo primero que mostró. Esa fue la foto política, claro, que quería el gobernador, un mapa rojo, de donde ganó en 266 de 350 localidades, claro. en Santa Fe. Bueno, ese mapa de, bueno, el territorio es mío. Claro. Y fíjense que hay pocos puntos violetas, estos que te marcaba, el de Casilda y el de Villa Constitución al sur. Claro. Entonces es una foto que le da fuerza, fortalece al gobierno, ¿sí? Sí. Más allá de, bueno, obviamente las críticas se le hicieron, pero si salieron, por ejemplo en Rosario, salieron tercero y están festejando, porque estaba en ese búnker el gobernador, bueno, él estaba viendo esto. Sí. El mapa está rojo. Sí. No está violeta. Sí, hizo hincapié en eso incluso. Exactamente. Hizo hincapié en eso. A ver, el siguiente, Pela.
Bueno, esta es la foto del peronismo que recién contaba. De las 10 ciudades más pobladas, 6 las ganó el PJ, más para Santa Fe, 3 Unidos y una La Libertad Avanza, ¿no? Claro, exacto. Bueno, esto también, cuántas cosas para analizar y para conversar, ¿no? Con estos fenómenos que van apareciendo, porque da la sensación, por ejemplo, de un peronismo que tuvo la peor elección hace 2 años, histórica en Santa Fe, a tener ahora un rasquicio a lo mejor de esperanza, decir, bueno, che, a lo mejor podemos llegar a volver a estar en la conversación, uno imagina, ¿no? Hay que ver cuáles son también los candidatos, uno quiere, pero da la sensación que hay como una especie de capitalización de votos ahí que a lo mejor vuelven a estar o que veremos ahora qué rumbo puede llegar a tomar. Como siempre en el peronismo el que gana conduce, claro, que es como una regla intrínseca, entonces creo que estas elecciones han sido de utilidad para ordenar, ¿no? Claro. Después vamos a ver un poco los resultados de Rosario y vamos a hablar de eso, pero acá, bueno, justo, mirá, el timing perfecto. Bueno, ahí vemos que Monteverde ganó la elección con un 30%, 113 fue digamos, un poquito más de 113.000 votos lo que obtuvo. Ahí se marca un poco la baja participación, claro, que hubo en Rosario, fue muy llamativa. A las 4, no sé, a la tarde, 3 de la tarde, el 41, era claro, increíble, sí, muy bajo. Muy bajo. Y bueno, y esto le valió para tener 5 bancas en el Consejo Deliberante. ¿Cuál es la cuestión con el peronismo? Que tuvo 2 candidatos que fueron por fuera, además, para Santa Fe, claro, Zuckerman y Cavatorta, y que en su conjunto creo que sumaban 9,5. O sea, si iban todos juntos, hoy tendrían 6 bancas, 40. Claro, 40 puntos, 6 bancas y le hubieran sacado una banca a Unidos. Claro. Y ahí la elección habría sido diferente porque ahí con una banca menos en Unidos, habría quedado claro que la disputa a futuro es entre Alvear y Monteverde. Sí, al ser tercios, está esa oportunidad todavía para el oficialismo local. Buena elección de Juan Pedro igual, ¿eh? De Juan Pedro, sí. Elección, ahí el colega. 28%, casi 29%, ¿no? Muy buena elección, sí, la verdad, eso hay que decirlo. Creo que le dio un plus a La Libertad Avanza por encima del sello. Sí, ¿no? Porque convengamos que a Mayoraz no le fue tan bien solamente con el sello y siendo un candidato mucho más acartonado, sí, más institucionalista, digamos. Juan Pedro tiene popularidad, claro. Tiene la imagen, tiene telegenia, la capacidad para comunicarse con los medios, cercanía, entonces eso le dio un plus. Tal vez creo, y esto, que si hubiera conservado un poco más de eso y se hubiera enojado un poquito menos, capaz que hubiera ganado la elección. ¿Un perfil un poquito más bajo, decís vos? No, un perfil más Juan Pedro y menos Libertad Avanza. Ah, bien. Bien, buen dato. Me parece que ahí estaban los 2 puntitos que le faltaron. Antes de pasar al próximo, el festejo del búnker de Unidos por la elección de su candidata concejal, Carolina Labayrú. ¿Qué analizás en eso? Porque, a ver, uno ve esta foto y dice, che, pero salieron terceros. Y lo que te dicen ellos, hicimos una remontada épica. Subimos cualquier cantidad de puntos y nos quedamos con 4 bancas. Y recién me decías vos, ¿no? Puede haber sido mucho peor. ¿Cuál es el análisis que haces vos de acuerdo a esta foto que también se pudo dar en Rosario y que generó también un poco de repercusión? No, sin duda. A ver, Labayrú sacó en Las PASO un 9,5, no llegó al 10. Exacto. No llegar al 10% haciendo oficialismo municipal es un golpe durísimo. Y el gobernador bajó a ponerle el cuerpo a la campaña. Todos los afiches de Rosario era Labayrú y Puyaro. ¿El cambio ahí de imagen puede haber influido? De correr a Hapkin, poner a Puyaro. Es salir de la gestión municipal y pasar al formato sheriff, ¿no? O sea, claro, volver a la sheriff. Claro. Fue esa de seguridad, dureza y bueno, y obviamente no hablar tanto de la gestión municipal. Claro. Con todo eso, más la participación, que siempre que hay una participación más baja, los oficialismos que tienen mayor estructura tienen mayor peso relativo. Entonces es favorable que los candidatos que dependen más de la opinión pública, en un contexto de baja participación, se debilitan. Claro. Eso también es importante que la gente lo entienda. Ahí es donde está también la cuestión de ir a votar o no. Totalmente.
Entonces, los festejos fueron porque también conservar, ellos ponían en juego 8 bancas. Se jugaban la gobernabilidad de acá hasta el fin de la gestión. Totalmente. Entonces, de 8, conservar 4 y esas 4 perdieron, las ganó Libertad Avanza, las ganó Juan Pedro. Exacto. Pero conservar 4, como parecía que iba a ser 2, y sí, respiraron. Claro. Porque ahora creo que conservan 11 adentro. Entonces, con el peronismo, si hace las cosas bien de Monteverde, los empatarían en 11, y eso le daría a la Libertad Avanza la posibilidad de definir, porque ellos tienen 6. Vengan a negociar con nosotros. Exacto, y si alguno de... Porque nosotros conocemos a Juan Pedro, pero hay que ver a los otros que no son tan conocidos, que están abajo, a ver qué pasa dentro del consejo. Claro, totalmente. Si se desconocen del... Completamente. Bueno, eso... Ahí es donde creo yo que el oficialismo ve una oportunidad para construir esa mayoría. Bien. Vamos al próximo plano, a ver qué tenemos. Lo que decías de Santa Fe. Sí. Con la victoria de María del Carmen Luengo, que es justamente la candidata de Unidos, y se da por lo menos un fenómeno distinto al de Rosario, sí con la victoria de Unidos, pero después aparece otra vez una elección de Medei, del peronismo ahí, y otra vez la Libertad Avanza, que empieza a ser también la tercera fuerza, ¿no? en estos por ahí distritos un poco más fuertes de cantidad de votos. No, totalmente. Acá la participación es incluso más baja que Rosario, 46,7. Sí, o sea, y obviamente el oficialismo ganó en ese contexto. Claro. O sea, Poletti festejó porque también se jugaba mucho, que no sabía qué podía pasar ni con el peronismo ni con la Libertad Avanza. Claro. Y quedó como claro ganador en esta pulseada. El peronismo de Más para Santa Fe, con un candidato novedoso, hay que decirlo, digamos, con el formato de campaña de dar clases en la calle, muy interesante, contra otra periodista, pues a ver, María del Carmen Luengo era periodista y Ana Cantini también. Entonces, bueno. Están a full los colegas. Están a full los colegas. Está muy bien, muy bien. ¿Qué pasó? Al peronismo, al profe, lo perjudicó el Tati Rastagno, que metió una banca. Mirá vos. Esa banca que Tati podría... Rastagno, que es de un sector del peronismo también. Sí, que viene de Grabois, más de ese perfil de Grabois. Entonces, podría haber pasado esta cuestión que hablábamos antes en Rosario. Con esa banca en manos del profe, se hubiera polarizado más la elección hacia futuro. Convengamos que en estas elecciones locales la lectura siempre es, bueno, a partir de este diagnóstico vemos que pasan 2 años que se juegan la intendente. Exactamente. Menos acá en Roldán, que se jugaron ahora el domingo. Pero generalmente es un diagnóstico intermedio que se busca, ¿no? Y que también está eso, que la gente lo lee, dice, estas elecciones son para tener una encuesta. Claro. Entonces, bueno, también toda elección es un diagnóstico. Total. Siempre toda elección va a ser un diagnóstico. Total. Porque es el momento en el cual uno manifiesta su alegría o su bronca, ¿no? Completamente, sin duda. Así que bueno. Bueno, a ver la próxima placa. Vamos a pasar ahora a Acá nos venimos más cerca. Acá ya nos venimos más cerca y esto también es interesante de cómo se fue distribuyendo, ¿no? Bueno, Martín Papini ganador, el candidato Rolly Santa Cruz, y acá es un poco, o por lo menos la campaña se enfocó un poco en lo que hizo Puyaro desde el momento que pasó las PASO la Bayrú, ¿no? Estar siempre atrás de Papini. Martín Papini es el candidato, pero es el candidato de Rolly Santa Cruz, ¿no? Bueno, obviamente pesó mucho la agenda local, claro, al igual que en Rosario. Que no se nacionalizó la elección, eso también hubiera favorecido mucho a la Libertad Avanza, una discusión nacional, claro, pero el Rolly fue astuto con su candidato y bueno, y claramente el eslogan era el candidato del Rolly. Totalmente. Directamente hablando de gestión municipal y de resultados concretos, sabiendo que su gestión está aprobada y bueno, fortaleciéndose desde ahí con Papini. ¿Qué pasó igualmente? Gran debut de Jerónimo Gianello. Muy buena elección. Gran elección. Muy buena elección. Sí, señor. Y bueno, y Nacho Rimini logró también poner el escenario de tercios. Tal vez más lejos del primero, sí, floja, pero con lo suficientemente cuando entrar. Claro. Floja la elección de Nacho Rimini porque es una
pasó a ser la segunda oposición ahora, ¿no? Ujú. La primera oposición pasa a ser, da la sensación, Jerónimo Schianello ahora con este reflote de La Libertad Avanza. Pero en estas circunstancias siempre es más dificultoso para Unidos o para en su momento para el PRO en Buenos Aires Sí, si gana tu alternativa. claro, ¿no? Por ejemplo, si Schianello ganaba, ahí sí hubiera sido una mala noticia. Claro, claro. Porque decir, bueno, no sos la medicina contra el oficialismo. Ahora seguís siendo más allá. Lo mismo en Rosario, no Claro. sos la medicina para ganarle digamos, a Exactamente, Monteverde. exactamente. Bueno, acá pasa lo mismo. Pero ¿qué le pasó digamos, al rolismo? Hizo una muy buena elección María Victoria San Juan, Muy bien, ¿eh? lo suficiente como para impedir que tal vez Papini llegue a tener 2 bancas. Mirá vos. Lo que hablábamos recién que pasó en Rosario con Zuckerman y Cavatorta, se vuelve a reiterar acá. Es decir, bueno, hay un elemento, o con el Tati Restagno en Claro, Santa Fe. exactamente. Entonces, bueno, son candidatos que son sorpresa. Ujú. Aparece, María Victoria San Juan es de el espacio de Sin Monteverde, miedo, ¿no? sin miedo, sí. Claro, es sin miedo. No Ujú. estaba dentro de Más para Santa Fe, o sea, eligió jugar por afuera de... A veces funciona con sellos sin miedo. Por Mirá vos. ejemplo, acá en Roldán tuvo representación con 2 candidatos sin miedo y en Carcarañá también. También. Entonces funciona como sello para determinadas candidaturas. Mirá vos, qué buen dato ese. Porque claro, uno dice, si hubiera ido por dentro del peronismo María Victoria San Juan, estaríamos hablando de un casi 47%. Y sí, ¿No? Casi Y- 48% de votos. sí, no es tan aritmético, pero sí, Pero son bueno. votos que tranquilamente, son votos blandos que Sumándolo de tranquilamente, arriba, sí, claro, es decir, claro. por decir esto es peronismo, Exactamente. entran. Sí, sí, completamente. Y tienen colores similares. O sea, Claro, los sellos, cuando lo exacto. ven en la boleta, son parecidos. Es cierto. Entonces, bueno, ahí hay una estrategia de identidad visual. Exacto. Pero bueno, Participación 51%. participación 51%, es más alta que las que vimos antes, Mm. pero también no podemos decir que está bien que Por vote supuesto. la mitad de la ciudad. Absolutamente. Bueno, pasamos al siguiente. Ahora sí ya nos venimos un poco más acá. Ujú. En categoría de concejales Roldán. 59,7% de participación. Gran elección de Marcelo Cristiani, porque sacó 5.798 votos contra 4.927 de Mariano Mateo, que a priori da la sensación que en categoría de concejales será mucha más paridad últimamente, ¿no? Con estos concejales, con estas caras, digamos, con estos nombres. Sí, porque, a ver, si nos retrotraemos al último escenario de intendente, que había sido al revés. Al O revés sea, había había ganado sido, el ¿no? peronismo, Exactamente. la de concejales, con May García, y los votos de May García acá no sé si terminaron de llegar. Creo que, repito lo que habíamos ¿Se hablado fueron recién. corridos, corrieron para Unidos, decís vos? No, directamente tal vez no participaron. No participan. Es una probabilidad. Creo que esta cuestión de cuando hay baja participación, acá es más alta, si tomamos de referencia lo que vimos hasta recién, la de Roldán estuvo muy bien, Claro, o sea, casi un 60%. claro. Creo que el hecho de que se elija intendente influye. Esto prueba lo que hablábamos antes, digamos, es decir, si hay un intendente o hay un ejecutivo, Hay mucho más entonces interés. hay más interés para ir a votar, como si fuera gobernador o Claro, presidente. claro. Pero bueno, la elección fue muy buena, una victoria muy clara, pero sí, el peso relativo que tienen las gestiones ante una participación en baja aumenta. Total. Entonces, bueno, esto le facilitó al oficialismo local tener ese buen resultado. Ujú. E igualmente, más allá de la diferencia, la elección de Mateo fue muy buena, son Sí, casi fue muy buena. 5.000 votos. Completamente. Aparte, recordamos que May García fue a la interna Ujú. con Más para Santa Fe, justamente era Mariano Mateo, gana la elección Mariano Mateo, y May García renuncia a la candidatura. Ujú. O sea, hay un porcentaje de votos que recién decías vos, no sabemos para dónde fue, si fueron a votar o no fueron a votar, pero termina siendo también, me parece que determinante, ¿no? En esto. Es que hay una cuestión ahí de decir, bueno, hay un 40% que no fue. Claro. Ahí estaba la clave para, digamos, el peronismo local. Exactamente. Es decir, Captar esos votos. ¿dónde están? Ah, ¿A quién hay que ir a buscar? ¿Con quién nos tenemos que comunicar? Ese es, digamos, la persona que eligió no ir a votar, era la posibilidad. Sí. Porque tal vez la forma de expresar un descontento fue no participar. Completamente, sin dudas. Y Así tenemos que- intendentes también, ¿no? A ver, intendentes, Y como tenemos quedan los intendente. números. Ahí está. Sigue Daniel
reelecto con el 50%. Gran elección. Sí, muy buena elección. Gran elección. Muy buena elección de Daniel Escalante. Acá la diferencia es más notoria. Claro, claro. De todas maneras, muy buena elección de Angeloni, ¿no? Primera candidatura como intendente. No, totalmente. Sacando 4.800 votos es bueno, ¿no? Por lo menos el debut dentro de la política. Uno cree que Angeloni va a seguir teniendo, joven. Uno cree que potencial político a lo mejor después de esto puede llegar a seguir teniendo, ¿no? No, es un proyecto joven, es su primera candidatura. Sí, lo que me llamó la atención es que el voto de Mateo no se traslada, o sea, hay casi 1000 votos de diferencia, 1100 votos de diferencia entre uno y otro. ¿Qué ves ahí? Porque está bien que la boleta única da mucho de esto, ¿no? Cuando estamos más cerca, a ver, las personas, los vecinos, no solo votan, tienen múltiples causas para votar, ¿no? Múltiples motivos. A veces la referencia es la identidad. Claro. Por ejemplo, vota la U. Claro. Sí, o sea, una referencia es decir, busca la U en la boleta y vota. Pero a veces se votan personas. Sí. Y teniendo una elección local, muchas veces la persona tiene un plus. O no. O tal vez no. Tal cual. Creo que a lo mejor mucha gente lo conoce a Mateo. Y decidió votar 1100 personas más, o sea, digamos, es un número importante. Totalmente. Yo creo que el peronismo tendría que analizar esa situación hacia adentro, es decir, ¿dónde están esos votos que votaron a Mariano y no votaron a Diego? Entonces, creo que tiene que ver más con desconocimiento. Sí, o sea, claro, al ser nuevo, es difícil que te voten si no te conocen. Si no te conocen, no te van a votar. Es lo que le pasó a la Bayrou en la primera elección, 9-5 sacó. Después, bueno, empapelaron la ciudad y demás y repuntaron, pero cuando arrancó creo que un 60 de desconocimiento, más. Claro. Bueno, acá esa cuestión creo que te influye. Si vos arrancás con alto desconocimiento, vas a correr de atrás toda la elección. Totalmente. Y Mariano, convengamos que ella es alguien que está instalado en la opinión pública de Roldán, se sabe que es concejal hace tiempo, o sea, tiene una trayectoria política. Que le da un lugar de referencia en el escenario local. No sé si tenemos una pequita más, Pela. O ya está. No, con esa vez era la última. Va a ser un paneo por acá. Un paneo importante para poder, por lo menos, determinar un poco cuál es el análisis. Pero bueno, acá en San Jerónimo también ganó el oficialismo. O sea, digamos, Ana Belén, que ya estaba comandando de manera interina, ¿no? El Ejecutivo Comunal. Y ahora se transformó ya oficialmente, ¿no? En presidenta comunal. Primera elección también que tiene y primera mujer. Bueno, historia. La felicitamos. Me parece que es un acontecimiento histórico para la comunidad de San Jerónimo Sur. Totalmente, totalmente. Bueno, y hay otros resultados, por supuesto, que se fueron analizando también en lo que fue la semana también de Canal Encuentro Regional, a través de Informe Regional y con un montón de situaciones que se fueron dando. Te voy a hacer una pausa. ¿Te quedas un ratito más, Alan? Sí, dale, por supuesto. Estamos hablando con Alan Stumbal, haciendo el repaso de lo que han sido las elecciones y los datos, el análisis, ¿no? De lo que ha pasado el domingo con respecto a las elecciones que se dieron en la provincia de Santa Fe. Hacemos una pequeña pausa y enseguida venimos. ¡Ey! ¡Ey! ¡No! En los contenedores siempre residuos domiciliarios en bolsas. Nada de restos verdes, nada de restos de obras, ni objetos voluminosos, ni tampoco brasas encendidas. A la ciudad la cuidamos entre todos. Punta Chacra, San Jerónimo, agua, luz, gas, cloacas, cordón cuneta, ubicación estratégica. El mejor lugar para vivir.
Empezá a disfrutar de la alta definición con OneFull. Si sos abonado con el servicio de cable básico, ahora podés ver y disfrutar las señales en HD sin costo adicional. Solo tenés que configurar tu televisor en simples pasos. Verifica que tu televisor tenga un sintonizador de TV digital incorporado. En la parte trasera o lateral de tu equipo, observa cuántas entradas tiene para cable coaxil. Si cuenta con 2 puertos, cable IN y antena, debes retirar el cable conectado en el puerto cable y luego colocarlo en el puerto antena. Si en cambio tiene una sola entrada, solo debes chequear que esté bien conectado. Ahora, solo queda sintonizar los canales. Es muy simple. Con el control remoto de tu televisor, ingresa a configuración. Selecciona la opción canal o emisión, según el modelo de tu TV. Por último, selecciona sintonización automática. Aguarda un momento hasta que se carguen las señales. Ya podés ver todos los canales en alta definición. Disfruta la última tecnología con OneFull. Si necesitas soporte, podés consultar en nuestro centro de atención al cliente 0800 266 7005 o si no, chequea el instructivo en las redes sociales de OneFull. ¿Quieren escuchar y ver música de otras épocas? ¿Quieren recordar momentos vividos? Los invito a compartir música para no olvidar, sábados y domingos a las 21 horas. Que te despierta el corazón. Contrata tu seguro online en La Segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatines eléctricos, vida. En todo el país y con el respaldo de un productor asesor. lasegundaonline.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Supermercado Superpunto, todo en el mismo lugar y con la mejor atención. Te esperamos todos los días en el cruce de rutas 9 y A012, Roldán. Centro de Salud y Diagnóstico Dr. Felipe Acosta. Todas las especialidades médicas en un nodo estratégico en nuestra región. Exclusiva aparatología en imágenes de avanzada, ecografía 5D, radiología digital, mamografía, densitometría y tomografía computada. Medicina laboral integral para empresas, carpetas de ingresos y egresos. Recibimos a todas las obras sociales. Centro de Salud y Diagnóstico Dr. Felipe Acosta, Belgrano 658, Carcarañá. La salud en buenas manos. Seguimos hablando con Alex Stumble, seguimos analizando un poco lo que ha quedado de materia política el pasado domingo, pero recién decía, salimos de una elección y ahora nos vamos a meter en otra, porque en octubre tenemos elecciones nacionales. ¿Qué ves ahí, Alan? ¿Qué panorama vislumbras un poco para poder llegar también a esa fecha? Bueno, hay que volver a votar, gente. Sí. Esa es lo primero que tenemos que decir. ¿Puedo creer otra vez? Sí, y algo novedoso, va a ser con un sistema electoral nuevo. Porque Bien. vamos a tener boleta única a Bien. nivel nacional. Va a ser parecido para los santafesinos, no es algo desconocido porque es el formato que tenemos, tal vez con alguna diferencia, pero bueno, vamos a tener una elección ya sin el sobre. Claro. Entonces, El sin el famoso cuarto cuarto oscuro. oscuro. Exacto. Exactamente. Ya ahora es directamente una sola boleta. Uh-huh. El escenario que veo es que la Libertad Avanza va a estar mucho más fuerte con la elección nacional que con las elecciones por distrito. Claro. Porque tienen ahora su principal fuente de poder, que es Javier Milei. Claro. Jugando con Javier Milei de forma directa,
claramente son mucho más competitivos y eso pesa mucho más que la marca de la Libertad Avanza aislada, ¿no? Todavía no han logrado construir esa asociación con el Violeta y la Libertad Avanza en cada distrito, y el mayor representante del voto es el presidente. Entonces, con el presidente involucrado de lleno, ahí creo que van a estar mucho más fortalecidos. Después, bueno, hay que ver qué pasa con el peronismo, cómo se termina de ordenar, qué termina de pasar. ¿Qué ves ahí? ¿Puede haber una lista de unidad? ¿Puede haber 2 listas? Hoy no termina de ordenarse ni de definirse. Y los nombres son siempre los mismos también. Los nombres son siempre los mismos. Y bueno, acá es donde Maquiavelo nos hablaba de si los principados son por herencia o son por virtud del príncipe, ¿no? Entonces, creo que por virtud es lo que está intentando hacer el gobernador de Buenos Aires. Claro. Y por herencia es lo que está intentando hacer el hijo de la presidenta, que obviamente no termina de definir si se conforman listas de unidad o no. Después siempre está el oportunismo de Massa. Que no lo podés descartar nunca. Que nunca lo podés descartar. Pero bueno, creo que aún no se termina de asimilar lo que sucedió en el 2023. Está claro. Está claro que no se termina de decidir si se mira hacia el futuro o si se mira hacia el pasado. Claro. Y bueno, ¿y quién va a ser quien conduzca el movimiento? Mirás un poco la polarización, o sea, se vuelve a polarizar, ¿no? Y no, es que sí, estamos yendo hacia, obviamente, la polarización. Claro. Pasó a ser parte de nuestro sistema democrático, llegó para quedarse, claro. Vino a transformar la democracia. Hay un libro que hoy está circulando mucho, lo están citando mucho, de Los Ingenieros del Caos, de Giuliano de Empoli, donde él habla de que la democracia deja de ser centrípeta, o sea, es decir, ir hacia el centro, y pasa a ser centrífuga, nos vamos hacia los extremos. ¿No? Y en los extremos encontramos minorías muy potentes, muy intransigentes, que tratan de polarizar a los que están en el medio. No se trata de ir a buscarlos al medio y adaptarnos desde los polos al medio, sino al revés. Totalmente. Eso hace también que sea muy complejo construir en el medio. Claro. Los proyectos de centro están en crisis en general. Están como los famosos que los llaman tibios, ¿no? Que no se la juegan ni por un lado ni por el otro. Exactamente, porque ahí les marcan que no hay una definición ideológica. Claro, queda como poco auténtico, sí. Queda como blando y se lo critica por eso. No hay autenticidad, no hay fortaleza ideológica. Pero al mismo tiempo eso es, digamos, el atributo que tiene la moderación. Exactamente. Ahí es donde se genera el consenso, donde se generan los acuerdos más perdurables. Entre extremos nunca va a haber un acuerdo posible. Simplemente es el intento de supremacía de un polo sobre el otro. Claro. Pero ambos se necesitan porque así está funcionando hoy el sistema. Total. Entonces, en ese sentido, veremos a un oficialismo presidencial fortalecido que va a tener un buen desempeño, creo yo. Igual de acá a octubre puede pasar cualquier cosa esto en este Argentina, país, ¿no? Porque esto de Argentina, capaz eso, que esto queda como un clip que me van a buscar por las redes, me lo van a repetir un montón, pero bueno, es así. Hacer pronóstico en Argentina tiene estos riesgos. Totalmente. Lo asumo. No, porque pasa es lo que te digo, ¿no? Miramos, o por lo menos el análisis es hoy de lo que estamos mirando para lo que viene. Después puede pasar cualquier cosa en el medio que a lo mejor puede llegar a desvirtuar un poco esto que nosotros estamos contando. Sí, no, con la foto de hoy, la Libertad Avanza está arriba de 30 puntos. Está arriba de 30 puntos. Sí. Con la foto de hoy. Bien. Después lo demás, están viendo cómo se arman, depende más de los dirigentes. Claro. La erosión de Juntos por el Cambio, más del PRO, también es una cuestión a definir, a ver si terminan confluyendo en la Libertad Avanza, si terminan integrando algo diferente, algo nuevo. Y después está la cuestión que hablábamos hace un rato, es decir, ¿qué va a pasar con los gobernadores? Porque los gobernadores van a querer también seguir teniendo representación en el Congreso. Se vota a diputados, ¿no? O sea, digamos, eso es preciso también aclararlo, porque los diputados son el principal medio de presión que tiene un gobernador sobre el presidente, al igual que los senadores. Exactamente. Por ejemplo, para presionar por la aprobación de una ley, por la redistribución de más recursos, siempre están los votos en el Congreso. Si los gobernadores pierden diputados, se debilita su poder sobre el gobierno nacional. Exacto. Por eso generalmente pasan estas cosas de que llega al poder y ¿por qué no lo tocan a Gildo Infran en Formosa? Exacto. Y pues necesita los votos en el Congreso. Exacto.
Entonces, esto le pasó a todos, ¿no? O sea, digamos, le pasó a Cristina, le pasó a Macri y le pasa a Milei. Nadie lo toca a Gildo. Un caso de decir, bueno, necesito esos votos en el Congreso. Exacto. Entonces, la moneda de cambio siempre son los votos en el Congreso. Ahí es donde se genera el consenso. Total. Y bueno, obviamente hay malestar entre los gobernadores. Por ejemplo, caso de las rutas, que es algo que nos toca directamente a toda la región. Es decir, las rutas están en mal estado y quién las está manteniendo. Sí, vamos a hacer un sistema de concesiones. Sí, bueno, pero el bache se tiene que arreglar hoy. Y no hay nada. Y un municipio puede decir, bueno, no es mi jurisdicción. Y la provincia puede decir, yo tampoco tengo jurisdicción para cortar los yuyos de la banquina. Entonces, y Vialidad Nacional no lo está haciendo. El privado todavía no se hizo la concesión, no aparece. Entonces, ahí hay todo un gris, que el único perjudicado en todo eso es el ciudadano que tiene que transitar por esa ruta. Y eso se replica en un montón de cosas. A los productores agropecuarios, tema retenciones. Tema bárbaro. Tema retenciones. Y hay algo que decir con las retenciones. Las retenciones no se coparticipan. Claro. Las recauda el gobierno nacional, pero no se las devuelve a la provincia. Entonces, justo tomo esto porque ahora está la discusión con ingresos brutos con Mercado Pago. Es decir, el gobierno provincial también se tiene que financiar de algún lado. Ingresos brutos, acá me van a matar por decir eso, pero a ver, es la cuestión de buscar financiamiento como no lo está teniendo con los ATN, los adelantos del Tesoro Nacional. Exacto. Y ahí se está armando esta liga de gobernadores para presionar sobre esta distribución de recursos, porque si el gobierno nacional está recaudando con las retenciones de los productores de Santa Fe, de Córdoba o de Entre Ríos, estaría bueno que esos recursos vuelvan en una mejora de infraestructura para que ese productor pueda sacar el cereal. Exactamente. ¿No? Sería lógico, para eso se pagan impuestos. Totalmente. Pero bueno, no es así. No. Alan, gracias por venir. Siempre es un placer escucharte y analizar todo esto. Repetime, Dixit, ¿en dónde lo podemos encontrar? Dixit Consultores en las redes. Bien. ¿Sí? Buscan Dixit, D-I-X-I-T, y les va a aparecer. Así que bueno, ya estamos en contacto, a disposición. Y bueno, gracias como siempre por la invitación. Por favor, gracias Alan por venir. El grandísimo Alan Stumble, siempre tan claro con los conceptos para poder analizar un poco lo que ha dado en materia política y lo que va a venir también, porque recién decía, ¿no? Tenemos que ir de vuelta a las urnas, va a ser en octubre a nivel nacional, pero bueno, también es un tema para seguramente analizar y que seguramente para octubre te vamos a volver a invitar, Alan, ¿no? Ahí ya tenés el clip, cualquier cosa así. Lo vamos a repasar después a ver qué pasa. Gracias a todos por estar del otro lado, gracias Peluriel Nazareno como siempre, gracias Nicky Murelli, gracias Canal 4 Regional, Mariano Galán, a todo el equipo, ¿no? Que siempre nos acompaña y nos da la posibilidad de estar todos los miércoles acá. Próximo miércoles es feriado, Pela, ¿no? Sí, es el 9 de julio, así que no vamos a estar al aire, vamos a volver el próximo miércoles, como siempre con el periodístico de la casa aquí por la pantalla de Canal 4 Regional. Que tengan una linda semana. Chao, hasta la próxima.